Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que se encuentran hoy con nosotros en este Facebook Live. Quiero agradecer de antemano su presencia, su acompañamiento y el atender esta invitación que estamos haciendo regularmente cada semana para compartir con todos ustedes un poco del conocimiento que hemos adquirido durante todos estos años en el desarrollo los productos de Gawan y Ecoflora. Queremos hoy compartir una nueva experiencia, una nueva temática al respecto. Espero sea de su agrado, de su utilidad, tengan la posibilidad de aprender algo nuevo, que no sea un día en el que no se aprenda algo. Entonces, vamos a dar unos minuticos, estamos a la espera de que las personas sigan llegando. Vamos a tratar de comenzar en unos 2 o 3 minutos más a desarrollar la presentación que les vamos a dar hoy. Bueno, buenas tardes, espero todos me puedan escuchar y me puedan ver bien. Vamos a iniciar entonces con esta charla que tenemos para el día de hoy, compartir con ustedes todas esas personas que nos han acompañado durante estas semanas de cuarentena, en las cuales pues hemos venido presentando una serie de sesiones relacionadas con el manejo y uso de nuestros bioplaguicidas en diferentes cultivos, para diferentes controles de plagas y enfermedades, en diferentes modos y planes de manejo. Después de este proceso que pues, ha venido a lo largo de estos últimos días y últimas semanas, pues hemos decidido ya tratar como de cerrar este primer ciclo, esta primera etapa, y compartir con ustedes una experiencia que se concadena con
lo que en la actualidad nosotros vemos como tendencia, como desarrollo en la parte de la agricultura. Entonces, hemos nombrado o llamado esta sesión lo mejor de dos mundos, control fitosanitario integrado. Vamos entonces a ver a qué nos referimos cuando hablamos de qué es lo mejor de estos dos mundos. Un momento, voy a partir de nuevo la presentación para poder comenzar. Se me ha quedado pegadita. Bueno. De mi concepto muy personal, la agricultura, y no es porque yo soy agrónomo y esté ligado a todo este mercado, a todo este mundo agrícola, de desarrollo de productos, yo pienso que la agricultura ha sido la base fundamental del establecimiento de la civilización. La oportunidad de poder domesticar las plantas, de poder sembrarlas, cultivarlas, hacerlas crecer, manejarlas, protegerlas y cosecharlas, le da al hombre la capacidad de establecerse y de tener un control sobre la naturaleza. Pero desde ese principio, hace más de casi 5.000 años, cuando el hombre empieza a establecerse, pues también empieza en el momento en que interactúa con el medio biótico a manejar y a domesticar esas plantas, empieza a tener problemas también con la interacción de los otros organismos que hacen parte del ecosistema. Y me refiero a las plagas y las enfermedades. Entonces, en ese momento, el hombre empieza a buscar soluciones a estos problemas y empieza a tratar dentro de la misma naturaleza encontrar las herramientas necesarias para solucionar los inconvenientes y las limitaciones que le está dando la interacción de todos los organismos de su cultivo. Y es como ya hace más de 4.500 años el hombre empieza a hablar del manejo fitosanitario de estos elementos biológicos que interactúan y hacen que se genere el deterioro de sus cosechas. Y empieza de la misma naturaleza a extraer elementos naturales, ya sean químicos o botánicos, para empezar a controlar, a disipar, a repeler todas estas plagas y enfermedades que le van llegando a su cultivo. Es así como tal vez la primera referencia del uso de una sustancia específica para el manejo fitosanitario de plagas es el azufre químico que está derivado de aquellos sitios donde hay una actividad volcánica y que está expuesto y que podría ser tomado y usado como un elemento de control. Y a partir de este momento, el hombre entiende y comprende que puede usar las herramientas que le brinda la naturaleza y tal vez por observación, por experimentación, empieza a traer no solo elementos que encuentra ya hechos y puestos, sino a usar otros elementos por observación tal vez como herramientas para el control. Y es así también como ya después de 4.000 años atrás se referencian también el uso de plantas, no solo de elementos minerales, sino de ciertas plantas venenosas que se siembran o se maceran o se extraen de alguna forma para poder ser aplicadas en los cultivos. Es un fenómeno que nace de una necesidad que impera por el desarrollo, que nace por el deseo de hacer más productivos sus cosechas. La aparición de determinados procesos industriales en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, permiten ya el uso y la extracción de las piretrinas y la rotenona, provenientes de dos plantas, el piretro y de una planta que se denomina berry, donde se obtiene la rotenona. Y estos principios, estos conocimientos se van extendiendo en comunidades, se van haciendo masivos y se van volviendo, digamos, herramientas de manejo general, lo que lleva a que el hombre, por su conocimiento, genere ciertos procesos industriales para hacer más efectivos esos principios botánicos. En el siglo XX, siempre bajo una condición, digámoslo, específica
limitante del hombre como es una guerra, nacen los primeros productos sintéticos, químicos sintéticos armados en un laboratorio. Estos fueron conocidos como los agentes naranja en la Segunda Guerra Mundial, el 2,4-D y el 2,4,5-T, e impulsan el desarrollo y la síntesis de muchas otras moléculas para poder generar una oferta de productos químicos controladores de diversas plagas y enfermedades. Ese es un hito importante, porque a partir de esto, de este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la química sintética crece, pero es particular el ver el origen real del uso de productos fitosanitarios que parten de productos de la naturaleza. El hombre manipula, el hombre crea, y es así como desarrollan los químicos de síntesis. Y este manejo ha sido pues, un manejo que se ha dado durante muchos años y hasta la actualidad, en pleno siglo XX, y a finales del siglo XX, los años 70, con la aparición o el suceso de la Revolución Verde, donde la ciencia hace mayor énfasis en la producción, utilizando fertilizantes, sustancias químicas que estimulan los cultivos, mejoramiento de semillas y de plantas para mayor producción, se afianzan todos estos conceptos. Y es así como pues, el proceso y la tendencia de las sustancias químicas de síntesis ha sido una constante hasta finales del siglo XX. Hoy, en las primeras décadas del siglo XXI, ha habido un cambio de mentalidad, y ha sido un cambio de mentalidad que ha partido por la ayuda de los mismos consumidores, los mismos compradores y los mismos consumidores de los productos. Y es la integración de conceptos como el uso de los principios biológicos tradicionales mezclados con el uso de los principios sintéticos o la química de síntesis que el hombre ha desarrollado durante las últimas 4 o 5 décadas en el desarrollo de la agricultura tradicional. Entonces, en ese concepto, nosotros debemos entender básicamente 2 puntos importantes dentro de este proceso de manejo y esta nueva ola de pensamiento y de filosofía del manejo fitosanitario integrado. ¿Qué significa cada uno de los 2 elementos que comparten esta nueva unidad, este nuevo conjunto, este nuevo ensamble? Y empecemos hablando por un plaguicida químico de síntesis. Creo que para todos es un concepto muy conocido y tal vez sencillo de asimilar, entendiendo que lo hemos pues, ya conceptualizado como esas moléculas creadas por el hombre para prevenir y destruir las plagas que generan destrucción de los cultivos o afectan la producción. El desarrollo de los plaguicidas químicos de síntesis ha tenido un desarrollo también particular en los temas de ser cada vez productos más específicos en los controles con perfiles toxicológicos cada vez más amigables, si se pudiera manejar ese término, con controles muy específicos sobre ciertos manejos, los productos de grandes controles y espectros de acción han ido desapareciendo, los productos derivados de ciertos elementos muy tóxicos como el mercurio, el arsénico, también han ido desapareciendo, y hoy este grupo de productos sintéticos ha ido también evolucionando. Básicamente, los principios de control dentro de los plaguicidas químicos están enfocados a los efectos letales, muerte o control total, rápido, inmediato o a mediano plazo de las plantas. ¿Y qué es un plaguicida biorracional? El plaguicida biorracional, hay que hacer una aclaración porque siempre que hablamos de temas biorracionales o con el sufijo bio, las personas tienden a pensar que es básicamente o específicamente un concepto ligado a la ecología o básicamente ligado a solo el uso de productos de origen natural, extractos derivados de extractos de algunos péptidos, organismos o sustancias muy inocuas al medio ambiente,
En realidad el concepto biorracional es un concepto mucho más amplio. Incluso en la búsqueda de información para poder presentarles a ustedes hoy, yo quería traerles un concepto muy real y muy apegado a la realidad de lo que es lo biorracional. Y encontré este concepto que se parte en dos. Un primer punto de este concepto describe las sustancias o procesos que son aplicados en un contexto sistemático, que son bioecológicamente específicos, que cultivos especialmente, que tienen una poca o ninguna consecuencia adversa sobre el ambiente y los organismos no objetivos, pero en su segunda parte causan un efecto letal, un efecto supresor, un efecto alterador, o cambian el comportamiento de un organismo objetivo y aumentan el control en el sistema. Esto es un producto biorracional, más que solo un concepto más cerrado de un producto bioplaguicida. Entonces, dentro de las categorías de biorracionales, nosotros podemos encontrar 4 grupos bien importantes: los extractos vegetales, los extractos botánicos, los microbianos, que son entomopatógenos, predadores, parasitoides, los minerales, el azufre, el viejo y conocido azufre, el cobre, los aceites, e incluso dentro del concepto de un plaguicida biorracional, cabe hablar de productos de síntesis, productos derivados de la fermentación, como es el caso del espinosad, o productos que por procesos de agregar sustancias a ciertos elementos naturales como las grasas producen los jabones. Entonces, todo este grupo, independiente de si son derivados naturales o derivados sintéticos, hechos por el hombre, pero que tienen estas características que se describen en el concepto inicial, se pueden considerar productos biorracionales. Entonces, en esta nueva propuesta de manejo fitosanitario, no solo vamos a hablar de los bioplaguicidas, sino vamos a hablar de todos los productos que pueden tener o aportar un valor en el manejo biorracional de plagas y enfermedades. Hoy, que hemos venido trabajando estas últimas semanas como pues, una oferta de conocimiento para ustedes, vamos a enfocarnos no en todos los 4, sino específicamente en un grupo, que son los plaguicidas biorracionales botánicos, los extractos vegetales. ¿Qué es un extracto vegetal? Lo hemos denunciado claramente en muchas ocasiones en estas presentaciones. Son de origen vegetal, tienen una característica específica, y es que son la extracción de unos metabolitos específicos, denominados metabolitos secundarios, en una gran cantidad. Un extracto vegetal puede tener 20, 25, 30 principios de metabolitos secundarios que están ligados a algún efecto sobre los organismos y que tienen una acción específica sobre la planta, porque muchos de estos metabolitos salen de la misma planta y pueden ser activadores de un efecto sobre una plaga o una enfermedad, o pueden ser activadores también de un proceso de defensa de la misma planta, porque hacen parte, bueno, muchos de ellos hacen parte de la misma naturaleza de las plantas y los cultivos que estamos tratando. Entonces, el extracto lo que hace es que perfila, concentra este tipo de metabolitos secundarios para afectar las plagas o activar los procesos y mecanismos de protección de la planta. Aquí vemos algunos ejemplos de estos modos y mecanismos de acción de los extractos vegetales. Por ejemplo, el efecto antialimentario, que ocurre sobre insectos específicamente, directamente sobre el patógeno, o la peste por insectos. Antivirales, directamente sobre el patógeno. Antimicrobianos, directamente sobre el patógeno. Repelentes sobre insectos, específicamente. Antioposición sobre insectos. Fungicidas sobre hongos. Promotores de la defensa basal de la planta, que son activadores de las sustancias que la misma planta tiene para su protección.
y en otros casos inhibidores de la germinación de la semilla, como sería un ejemplo específico para el caso de los herbicidas, en lo que los grupos fenólicos juegan un papel muy importante en el tema de las alelopatías y nos permiten la germinación de las semillas de las malezas. Todos estos efectos en su conjunto lo que buscan es proteger los cultivos, generar defensas propias o generar un efecto disuasivo subletal sobre algún tipo de insecto o algún tipo de plaga. Y finalmente buscan lo mismo que buscan los productos agroquímicos, que es básicamente incrementar la calidad, proteger el cultivo y asegurar una producción alimentaria con menor impacto al medio ambiente y a las poblaciones. Esta ligación o este link que existe entre los extractos vegetales, y ya entramos específicamente más enfocados en el tema hacia donde vamos a dirigir el control fitosanitario integrado, pues está ligado con un aspecto muy importante del mecanismo de defensa bioquímico de las plantas. Las plantas tienen su propio mecanismo de defensa, y este mecanismo de defensa básicamente es de origen bioquímico. Existen dos tipos de mecanismos de defensa bioquímica: el preexistente y la defensa estructural inducida o posinfección. El preexistente, el que tienen las plantas por su propia naturaleza, sobre el cual pueden emitir sustancias para llamar a predadores, o pueden emitir sustancias para llamar a polinizadores. Y las defensas estructurales o posinfección, que son las inducidas cuando el insecto o el hongo atacan directamente la planta y la planta reacciona. Es en estos varios puntos donde la aplicabilidad de los productos biorracionales incrementan su acción y permiten que haya una respuesta específica de la planta. Nosotros en nuestro portafolio tenemos dos tipos de sustancias metabolitos, dos tipos de extractos específicos botánicos que tienen esta característica, la estimulación de las defensas bioquímicas de la planta, y que a su vez también tienen efectos, en el caso específico de la Swinglia glutinosa, efectos como fungicida, y en el capsicum tienen efectos como una especie de control de irritación, pero también mediante algunos metabolitos como el capsidiol pueden promover que la planta genere ciertas sustancias para ayudar a controlar ciertos insectos que se puedan alimentar de ella. Entonces, son ejemplos claros, son ejemplos muy específicos de lo que ciertos productos también, no solo como controladores o activadores, sirven también como activadores de los procesos bioquímicos. Hagamos una breve descripción de cuáles son estos procesos de defensa bioquímico. Les decía que existen los preexistentes, básicamente, son inhibidores, son liberados constantemente y naturalmente por las plantas. No tiene que haber un proceso de infección o de ataque, están constantemente siendo emitidos por la planta para interactuar con los organismos benéficos e incluso con los organismos que les pueden generar preventivamente, o que les pueden generar previamente un efecto de daño o afección. Existen algunos químicos como los taninos, las glucanasas, las titanasas, que están ahí interactuando directamente sin ser incentivadas en sus procesos de síntesis. Y el segundo grupo, muy importante, que son las defensas químicas inducidas. Y en este caso, pues básicamente ocurren cuando la plaga, el insecto o el hongo entran a generar un efecto de daño, un efecto de incidencia o un efecto de severidad sobre el cultivo. Existen principalmente tres muy ligados. La primera respuesta de defensa inducida es la respuesta a la hipersensibilidad, denominada en su sigla en inglés, HR, que es básicamente un efecto localizado específico donde la planta en un punto específico es atacada por un hongo y genera todo un mecanismo de protección induciendo muerte de células. Entonces genera ciertos tejidos, esos tejidos generan barreras físicas
que disminuyen la probabilidad de penetración del patógeno o del insecto que esté atacando. Es promovida por los elicitores. ¿Qué son los elicitores? Básicamente son sustancias que al entrar en contacto con la planta activan este mecanismo específico de protección. Elicitores pueden estar generados, por ejemplo, por el mismo extracto vegetal que yo le aplico a la planta para previamente hacer que esté fortalecida y receptiva a dar una respuesta cuando es atacada. O elicitores, existen también algunas sustancias como la lignina, que son detectadas por las plantas. La lignina hace parte de los hongos, entonces generan un mecanismo inmediato de respuesta, protegiendo la planta con esta muerte de las zonas específicas donde puede penetrar el patógeno. Y las otras dos resistencias, la sistémica adquirida, denominada SAR, también es local, se activa justamente en el momento donde el hongo funciona, actúa o ataca, ¿sí? Se activa localmente y posteriormente se activa sistémicamente. Pero el principio inicial es local y va acompañada con un incremento endógeno del ácido salicílico, que genera procesos de protección también bioquímicos de la piel. Y finalmente, la otra defensa sistémica inducida, que está ligada a la capacidad que tienen ciertas sustancias comunicadoras de un problema dentro de la planta, de transferir una respuesta de comunicación a todo el resto de la planta para prevenir y proteger específicamente y poner en alerta todo el sistema botánico de la planta previamente al ataque de la plaga. Entonces, se induce con la resistencia sistémica adquirida inicial local, y esta dispara la resistencia sistémica inducida, o sea, básicamente esta es una resistencia que está ligada a sustancias que se pueden mover a través del sistema vascular, como es el etileno, el ácido jasmónico y en general las hormonas, que se pueden mover y llevar la información de protección hacia los otros tejidos. Es una respuesta que está ligada por temas genéticos o genes dentro del código genético de la misma planta, y que normalmente lo que genera son fitoalexinas, generación de callos y peróxidos para engrosar paredes celulares y generar un robustecimiento estructural de la planta. Esos son básicamente los mecanismos de defensa sobre los cuales nosotros podemos actuar cuando hacemos aplicaciones de productos biorracionales, y específicamente de productos de extractos vegetales, que de aquí en adelante vamos a denominar los bioplaguicidas. Entonces, los bioplaguicidas o extractos botánicos activan las defensas químicas inducidas de las plantas. Ahora hablemos un poco del otro componente o la otra herramienta de manejo, los productos químicos de síntesis. Básicamente, los productos químicos de síntesis son construcciones de laboratorio de estructuras químicas que actúan sobre procesos enzimáticos. El 98% de los insecticidas y de los fungicidas tienen acción enzimática. Como ustedes pueden ver ahí en la gráfica de la derecha, de esos cuadritos, básicamente lo que hacen es suplantar la acción de una enzima dentro de un proceso bioquímico esencial. Por ejemplo, la fabricación de un aminoácido, la fabricación de un azúcar, un lípido, un fosfolípido. Lo que hace es interrumpir estos procesos y generar un proceso de muerte por la ausencia bioquímica de esa sustancia. En otros casos, lo que hace es específicamente entrar en contacto con el sistema nervioso central, por ejemplo, y desacoplar aquellas enzimas que son responsables de la transmisión de los impulsos nerviosos y generar un efecto de hipersensibilidad, hiperirritación en los insectos y la posterior muerte del mismo por un efecto no natural de su sistema central nervioso. Entonces, específicamente eso. Todos los principios de química sintética funcionan específicamente sobre temas de inhibición enzimática. Ocurre en los insectos,
que ocurre también en células de los hongos e inclusive en las células de las plantas y de los organismos vegetales. Básicamente suplantación enzimática de un principio activo. Eso es lo que hacen los modos de acción de los productos químicos de síntesis. Tienen una característica, y es que básicamente también en un alto porcentaje, más del 95% de estos principios químicos solo funcionan sobre un punto específico, a diferencia de lo que hacen los productos biorracionales y específicamente los biopesticidas, actuar sobre muchos puntos por tener muchos mecanismos de activación por metabolitos secundarios. Y esta es una de las situaciones que limita y que ha puesto hoy, digamos, en tela de juicio el manejo y el uso excesivo de los productos químicos de síntesis, la generación de resistencias inducidas por el constante uso y aplicación de sustancias que tienen un solo modo o un solo mecanismo de acción. Entonces, contextualizado el tema, el componente biorracional y con el componente químico de síntesis, vamos a entrar a hablar de lo que hoy en realidad impulsa a la agricultura moderna, a la agricultura global, a la agricultura del futuro, y es la integración del manejo biorracional. ¿Qué es el manejo biorracional? Pues está referido a un manejo inteligente, efectivo, empleando todas las herramientas disponibles que sean efectivas y compatibles entre sí, sobre todo para generar un impacto mínimo al ambiente, al ser humano e incluso a los organismos que no tienen que ser objeto de control. Estos productos se emplean para el manejo de plagas de manera biorracional. Son aquellos de origen natural, biológicos, como son estos extractos vegetales o bioplaguicidas, y también se incluyen los productos químicos de síntesis que actualmente están siendo fabricados teniendo en cuenta toda esta demanda de características de uso para los productos plaguicidas del futuro, que son especificidad, bajo perfil ecotoxicológico y bajo efecto a los organismos no objetivos. Todo esto se enmarca en un tema final de desarrollo, de productividad, que nosotros denominamos desarrollo sostenible. ¿Y qué es desarrollo sostenible? Básicamente, desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Es un concepto de la Comisión Mundial del Medio Ambiente en la ONU de 1987. Estamos integrando todos los conceptos de manejo y la evolución de las herramientas y de los planes de control de las plagas y enfermedades en los cultivos. Ya no hablamos solo de muerte, ya no hablamos solo de control, ya no solo hablamos de una eficacia biológica sobre las plagas, sino hablamos de sostenibilidad, hablamos de menos impacto en el medio ambiente. En contexto, lo que nosotros hoy queremos promover desde el punto de vista del manejo y del punto de vista del desarrollo de los portafolios para control de plagas y enfermedades es la conjunción de los efectos letales de los plaguicidas, y cuando hablamos letales hablamos de los efectos de control, de muerte, con los efectos subletales, esos efectos que veíamos como la antiovulposición, la antialimentación, la deterrencia, la repelencia, efectos subletales que nos ofrecen los bioplaguicidas. Entonces, la propuesta actual, y no es una idea nuestra creada unigénitamente desde nuestro pensamiento como GAWA, sino que es una idea moderna, creciente, fortaleciéndose en los mercados más importantes del mundo, en especial en Europa y en Estados Unidos, con el concepto de la agricultura orgánica. Pues este concepto no discute, no se enfrenta, no choca con el concepto de la agricultura tradicional, porque debemos
ir hacia allá. Deberíamos ir buscando cada vez la disminución de todas las condiciones que hoy limitan el uso de los productos agroquímicos de síntesis. ¿Okay? Entonces, en este concepto, la propuesta del manejo biorracional integrado lo que busca es tomar lo mejor de los dos mundos, el mundo de la química de síntesis con el mundo de los bioplaguicidas, donde mecanismos de acción de cada uno de los dos puedan interactuar en conjunto o dentro de un mismo plan de manejo, supliendo momentos específicos del control, disminuyendo cargas químicas, disminuyendo efectos colaterales en la presión de la resistencia. Comparativamente, si vemos los plaguicidas químicos de síntesis, podemos compartir conceptos en común y hablar de los mismos puntos, de modos de acción, de mecanismos, de efectos, de control. Y comparativamente vemos cómo ellos no son idénticos, no son iguales, pueden ser muy diferentes, pero pueden tener un efecto de conjugación, de complementariedad. Los modos de acción de los químicos normalmente son varios, mesostémicos, contactos translaminares. En los plaguicidas, los modos de acción generalmente son de contacto, son productos que se quedan afuera e interactúan desde afuera hacia adentro del tejido celular de las plantas. En un 98% son enzimáticos, los mencionaba anteriormente, monositios, y el uso excesivo de ciertas moléculas en específico pueden generar una resistencia exclusiva. Los múltiples efectos de nuestros productos bioplaguicidas por tantos metabolitos secundarios que pueden contener, pues generan efectos múltiples también, como disuasión, activo de oposición, control, irritación, deterrencia, todos en el mismo momento de aplicación. Hay aspectos generales, residualidad corta en los bioplaguicidas, residualidades largas. Y en fin, en esta lista de características de funcionamiento, de perfil y ámbito de aplicación, estos dos grupos y estos dos mundos del desarrollo de la oferta de control y manejo de plagas es complementario. Queremos, ya conceptualizando y entrando ya en esta parte final de la presentación, hablar de cuáles son las estrategias, de cómo yo puedo, teniendo una oferta de productos químicos de síntesis que encajen dentro del perfil real de la agricultura moderna, con este perfil adecuado ecotoxicológico y toxicológico, y una oferta de buenos productos fabricados con todos los parámetros de calidad y de trazabilidad, cómo podemos integrar este par de conceptos en una estrategia. Y lo vamos a hacer. Vamos a partir del ejemplo y de la oferta que tiene Gawan hoy en su portafolio. Gawan tiene hoy el portafolio químico que como compañía tradicional ha desarrollado durante los últimos 50, 40 años a nivel global, y tiene hoy la oferta de los productos de Ecoflora, que es la compañía tal vez, o era la compañía más importante desde el punto de vista de la creación y desarrollo de los extractos vegetales, yo diría, en Sudamérica. Entonces, con la oferta de estos dos portafolios, nosotros hoy podemos integrar las recomendaciones para tener un manejo biorracional integrado. ¿Cómo hacerlos? Podemos hacer de distintos formas. Dentro de este portafolio que yo les di anteriormente, vuelvo a contarles, tenemos distintos productos de distinta naturaleza y distinto objetivo de uso. Tenemos Avanza, que es un herbicida, tenemos Concentro, Clortran, que son productos fungicidas, tenemos Dicarsol, que es un insecticida, Magis, que es un insecticida, y el Estimo, que es un fungicida. Y en el portafolio de plaguicidas, de bioplaguicidas, tenemos también productos que actúan no solo como insecticidas, sino como repelentes, como disuasores, en el caso de Capsialine, como productos controladores de hongos en las primeras etapas de infección, como el Ecoswing, pero que también son activadores de los mecanismos
bioquímicos de protección de la planta. Tenemos productos como el Ecomix, un insecticida que funciona de manera diferente a como funciona cualquier otro bioplaguicida, generando efectos de deterrencia, efectos de rompimiento de comunicación entre el insecto plaga y el hospedero. El Ecoaceta, un excelente producto para el control de ciertos insectos de cuerpo blando, tipo ácaro, con acción en el suelo muy profunda y muy consistente para controlar nematodos. Y el Simbabosas, que es un extracto vegetal que actúa sobre insectos, no sobre insectos, sino sobre este tipo de organismos como las babosas y los caracoles. Entonces, estas dos ofertas las vamos a unir y las vamos a ver en diferentes cultivos, como una estrategia de manejo. La idea es poder conjugar. La idea no es acabar y sacar. Siempre vamos a tener una oportunidad y una necesidad de cada una de las dos herramientas. Y normalmente la tendencia actual en el manejo de los productos biorracionales puede ser sumatoria en una sola aplicación o puede ser complementaria en diferentes momentos de la aplicación, y lo vemos acá en uno de los cultivos más importantes de nuestro país, como es el arroz. Tenemos una oferta para controlar malezas con el Avanza, como se llama una preemergencia. Podemos utilizar un Capsialin de manera preventiva para el control de Spodoptera, de orugas comedoras de follaje. Empezar con el uso del Ecoswing en aplicaciones preventivas. Recuerden que el Ecoswing tiene la capacidad de inducir las defensas propias de la planta. Entonces, no necesariamente tiene que haber la plaga para poder utilizar un producto. En esas aplicaciones preventivas, entre cada 15, 12 días, constante, podemos utilizar las mezclas. En este caso, nosotros tenemos un producto acaricida con registro en el cultivo que se llama el Magister, con el Capsialin, para promover la exposición y la irritabilidad de la plaga y favorecer el control letal del Magister. Podemos aplicar Magister solo en el caso específico de una exposición de la plaga que no requiera una mezcla. Podemos volver a aplicar Capsialin y Ecoswing juntos en una época en que pueden coincidir, por ejemplo, el inicio de la emergencia de la panoja, donde empiezan a llegar los chinches que chupan del grano, y donde con Ecoswing podemos prevenir el efecto del manchado del grano por el complejo fungoso. Esta es la propuesta de manejo integrado racional. Básicamente, tomar de los dos mundos, los dos productos, los productos de síntesis y los productos bioplaguicidas, y ponerlos en toda oferta de manejo. Tal vez estas ofertas de manejo en el pasado estaban basadas únicamente en el uso de principios químicos de síntesis. Hoy podemos disminuir la capacidad o la carga química a través del uso de productos como estos que ustedes observan ahí, o a través de la mezcla. En conceptos como este, aplicar un Capsialin con un producto químico de síntesis para hacer más efectiva la eficacia del producto químico de síntesis y tal vez disminuir la probabilidad de una nueva aplicación en el futuro. Esto es manejo integral, biorracional. La oferta es aplicable a varios cultivos, o a todos los cultivos de agricultura. Y tenemos una oferta biorracional integrada, en la que tenemos nuestros productos químicos de síntesis para el inicio del ataque de las enfermedades, donde se pueden mezclar de acuerdo a la aparición de las plagas en un mismo momento de aplicación o en momentos muy similares con los productos bioplaguicidas, de acuerdo a la dinámica de presencia de las plagas. Y observen un punto bien importante y que es clave en el tema del manejo biorracional. Miren dónde se concentra el uso de los productos químicos de síntesis. Generalmente se concentran en las fases o en las etapas iniciales de fenología del cultivo, en esas etapas vegetativas, antes de que el cultivo entre en fases de reproductivo.
y cómo las fases productivas, a partir de la floración, en este caso específico del tomate, se hace una oferta de manejo de plagas y enfermedades con aplicaciones preventivas con productos como el Ecomix para la mosca blanca o el Ecoseta para el control de los ácaros que estén ahí. Esto genera un nivel de protección y disminución de carga química a la cosecha. Como el manejo inicial ha sido muy bien llevado en cuanto a los temas de control, los manejos al final de los ciclos fenológicos desde floración hasta cosecha pueden hacerse con productos de menos perfil toxicológico como son los bioplaguicidas. En papa, tenemos otro ejemplo para mostrarles específicamente con la misma tendencia en la que comenzamos con nuestros productos químicos, cortando los ciclos iniciales de presencia de la plaga, controlando conjuntamente insectos como el Epitris, controlando enfermedades como Phytophthora en una sola aplicación, o controlando moscas blancas, como el Ecomix, mezclando en segundas aplicaciones y en una rotación incluso de productos de síntesis química, variando la rotación del uso de los mecanismos de acción con ingredientes activos distintos. Vamos a hacer de nuevo mezclas para seguir controlando las plagas. Llegar a las fases finales con los productos de menor perfil ecotoxicológico y haciendo manejos preventivos y de mantenimiento con nuestros productos bioplaguicidas. Tenemos productos que también activamente se pueden complementar en la actividad de suelo, controlar plagas de suelo, como sucede con el gusano blanco. Incluso controlar plagas de suelo con bioplaguicidas se puede. Caso específico, utilizar Capsialin para el control de la polilla guatemalteca y utilizar el Bicarsol para el control del gusano blanco como fórmula integral bastante eficaz, complementaria, y así seguir haciendo manejos específicos preventivos con aplicaciones de Capsialin para las nuevas infestaciones de la polilla guatemalteca. Caso específico de los frutales, también existe la posibilidad de generar estrategias de manejo integral bioracional. De nuevo, enfocándonos en este punto, en los manejos vegetativos, utilizar nuestros productos químicos para generar controles consistentes, contundentes desde el principio de la llegada o de la infestación de las plagas, ya sea solo o complementando los controles, como puede ser acá, específicamente para el control de ácaro, ya sea el Magister solo, ya sea el Magister con Capsialin para aumentar la eficacia. Y supongamos que hay una curva de crecimiento, inicio llegando, lo controlamos, acá hay una curva alta, pasando los umbrales de daño, mezclamos, somos más efectivos y volvemos a hacer aplicaciones de mantenimiento, disminuyendo el número de aplicaciones de productos químicos distintos. Podemos complementar acá con productos como el Ecoswing, que ayudan a controlar enfermedades como Colecotrichum, y como Capsialin, que nos ayudan a mantener a ras la presencia de los tritos. Y finalmente, cerrar los ciclos de manejo con ofertas de productos dirigidos a control de ácaros, a cerrar el ciclo de los controles fúngicos, en el caso específico también del Colecotrichum, o el Ecomix, para controlar insectos muy complejos con mecanismos de acción muy específicos del Ecomix, como es el Monalón. Entonces, ahí observamos cómo en la fase de producción y de cosecha, fase final, cosecha y maduración de los frutos, formación de los frutos, estamos enfocándonos en una propuesta totalmente bioplaguicida y vamos integrándonos con el manejo mezclado de biorracionales con síntesis o de síntesis en un principio. En cultivos, como han podido ver, el consumo, cultivos que son para consumo directo por las personas, como también se puede hacer manejo biorracional sobre cultivos que no tienen el objetivo de consumo, que tienen un objetivo distinto, el producir cosechas de calidad, el vender una imagen, el vender una calidad de tejido
En ese mismo sentido, también podemos hacer un manejo biorracional integrado, utilizando en distintos momentos nuestros fungicidas específicos para rotarlos con fungicidas de orden químico, utilizar nuestros insecticidas para el control, por ejemplo, de ácaros y trips, como sucede con el dicarsol, y rotarlos con bioplaguicidas como el ecoaceta, que controlan los ácaros, y en distintos momentos y en diferentes flancos donde se presente la plaga se puede hacer un manejo distinto. Tal vez aquí el objetivo es un poco distinto. El objetivo es brindar un manejo de carga química un poco más bajo. No hablamos de residuos, no hablamos de periodos de carencia, pero sí de la disminución de la carga química y de la rotación de los mecanismos de acción y la disminución de la probabilidad de resistencia. Es esto. Esta oferta que nosotros hacemos a través de nuestro portafolio de síntesis y biorracional, lo que queremos hoy impulsar a todos los productores de los distintos cultivos, de los distintos campos de producción relacionados con la agricultura, para que se integren en esta idea de uso y manejo de los dos portafolios. Los beneficios son muchos. La agricultura actual demanda un cambio de filosofía en el manejo fitosanitario. Y este manejo debe adecuarse pues, a las tendencias y a las demandas de los mercados actuales. Los principios botánicos, ya les dije, ofrecen mecanismos de acción exclusivos, específicos, no letales, inocuos para otros organismos, que en conjunto con aquellos mecanismos de acción que sí son letales y de mayor residualidad y presencia en el tiempo, pues pueden generar una oferta de valor en el control. Hay que entender la naturaleza, los alcances, las características de cada uno de los dos. En el caso específico de los principios botánicos, es claro que son productos que se deben utilizar para manejos de bajas incidencias, manejos preventivos, o mezclados con los productos químicos cuando los niveles de daño son excesivamente altos. Entonces hay que entender también la filosofía del manejo, la caracterización de funcionamiento de cada uno de los dos principios. Los plaguicidas químicos de síntesis son herramientas valiosas cuando hay alta incidencia, cuando la plaga se está saliendo de control y cuando los ataques obtienen niveles de severidad muy elevados. Pero deben ser manejados racionalmente. Y una forma de hacerlo, básicamente, es a través del monitoreo, de la definición del momento adecuado y justo para decir, aquí voy con un plaguicida químico de síntesis, o por el monitoreo puedo determinar que tengo la posibilidad de utilizar un bioplaguicida. Establecer en los planes de manejo integrado la conjunción de los dos bioplaguicidas, de síntesis y los bioplaguicidas, pues permitirá cumplir con las medidas preventivas más demandantes. Disminución de la carga química, esto es muy importante. Hoy en día las mismas autoridades regulatorias en nuestros países nos están exigiendo que los productos tengan menos contenidos de aplicaciones de productos químicos de síntesis. Que la racionalización de estos productos sea específicamente para los momentos en que el monitoreo defina por el nivel de incidencia y severidad el uso de un producto químico de síntesis. Poder hacer uso de los periodos de carencia, que no son solo un dato en la etiqueta para cumplir un reglamento, porque el periodo de carencia le da a usted la posibilidad de generar la disminución de los residuos en los productos de cosecha cuando llegan al consumidor. Preservar la vida útil de las herramientas químicas. Esto ha sido un aspecto muy importante. Hemos perdido herramientas químicas muy valiosas y lo hemos visto en los segmentos de herbicidas, lo hemos visto en los segmentos de insecticidas, lo hemos visto en los segmentos de fungicidas. Porque estas herramientas químicas que son muy buenas y muy contundentes, por el mal manejo, el uso en momentos inadecuados, bajo incidencias bajas, sin un manejo preventivo, sin un monitoreo adecuado, se utilizan excesivamente hasta generar o inducir resistencias de los patógenos de los insectos.
preservar es muy importante. Disminuir y administrar el riesgo de la resistencia. Se lo acabo de decir a ustedes, es muy importante tratar de proteger y disminuir la posibilidad de riesgo para tener herramientas valiosas para los momentos adecuados. Y finalmente, yo creo que es lo más importante, es asegurar la inocuidad alimentaria. Esto nos compete a todos, porque nosotros somos parte de la ciencia que hoy soporta la producción de alimentos en el mundo. Lo hablo como industria, lo hablo como agrónomo, lo hablo como técnico. Y nosotros mismos estamos involucrados en el manejo y el uso racional de los plaguicidas. Nosotros mismos somos los que volvemos al mercado a comprar los tomates, a comprar la fruta, a comprar las verduras, que mediante el manejo racional que nosotros podamos promulgar, enseñar, transmitir sobre los agricultores, pues va a ser como un retorno del beneficio del uso que nosotros desarrollemos en cuanto al manejo responsable y adecuado de nuestras herramientas de control. Finalmente, lo mejor de dos mundos, con esto quiero cerrar la presentación. La oferta de alimentos hoy, en un mundo globalizado, en un mundo que regulatoriamente cada vez es más exigente, que nuestras autoridades regulatorias aprenden más de los temas de inocuidad, la agricultura que capte los mayores valores en los mercados será aquella que ofrezca un elemento diferenciador en su calidad, en su inocuidad y en su impacto al medio ambiente. Hoy en países más desarrollados hay sellos en los alimentos, no solo orgánicos, sino sellos incluso en productos que provienen de la agricultura orgánica. Los mercados ofrecen hoy en Alemania y en Europa, en Bélgica, productos que compiten dentro de los procesos de producción tradicionales y que se exportan a estos países, compiten con la menos presencia de sustancias químicas, con menos residuos. Aseguran, mira, yo te vendo un tomate que solo tiene 3 residuos químicos. Otro dice, no, yo te vendo uno que solo tiene 2. ¿Y cómo se logra eso? Esa inocuidad, ese nivel de protección, se logra a través de la integración y el uso de los bioplaguicidas en los momentos adecuados, sustituyendo aplicaciones de lo racional. El objetivo puede ser alcanzado, es cierto, si tomamos lo mejor de estos dos mundos y lo integramos en una oferta técnica aplicada. Esto hay que aplicarlo, no es solo el marco biológico de un tema que puede ser muy bonito y muy hasta filantrópico, sino que en realidad hoy es un concepto de uso que la agricultura mundial en los países de punta está afianzando como concepto, que ya nos exigen a nosotros porque somos exportadores hacia el exterior de estas condiciones, pero que nosotros, por nuestra propia responsabilidad, también podemos ir integrando en nuestra propia agricultura de consumo local. Es todo esto lo que yo quería comentarles. Les agradezco su atención, espero no haya podido dejar sembrado algo de la semillita de esta nueva conceptualización con la cual queríamos cerrar esta primera etapa de las presentaciones de biorracionales y entrar a una nueva etapa hablando ya del concepto de manejo integral. Tengo aquí alguna pregunta de una persona donde me dice que si es válido y correcto mezclar los plaguicidas biorracionales con los sintéticos en una mezcla para una aplicación, o es mejor hacerlo por separado. ¿De qué podría depender? Les ponía ejemplos en los planes de manejo o las estrategias de manejo integral en los diferentes cultivos, en donde normalmente uno podría empezar a hacer recomendaciones de bioplaguicidas si tienen las características biológicas de eficacia para poder aplicarse como preventivos, estimular las defensas, y en el momento en que las plagas y las enfermedades se presenten, pues tomar la determinación si paso a la fase de uso de un químico y si el nivel de daño se acerca al umbral económico, pues ver la oportunidad o
con la posibilidad de implicar la mezcla del biorracional con el químico. Es total y absolutamente viable. Las mezclas no tienen incompatibilidades. Prácticamente los productos biorracionales elaborados con gran calidad, con una excelente trazabilidad a nivel industrial, como los ha desarrollado Ecoflora, permiten tener una calidad y una consistencia en su comportamiento en soluciones de aplicación que no tienen problemas de incompatibilidad con los productos químicos. Se puede hacer. ¿Se pueden hacer separados? Sí. Puedo venir de un control químico fuerte para bajar una presión y continuar con un proceso de manejo preventivo o de manejo de bajos niveles de población con otro de los productos. Y en la medida en que va subiendo de nuevo el nivel de la presencia de la plaga o la enfermedad, puedo volver o a una mezcla o puedo volver al uso del químico. No hay ningún inconveniente en cuanto a los temas de las mezclas. Son total y absolutamente compatibles desde el punto de vista físico con la estabilidad. Ok. Bueno, yo les agradezco mucho la atención. Esto lo hacemos pues con mucho deseo de aportarles algo a todos ustedes, a los participantes, a las personas que al ver este tipo de convocatoria en un tema que sonaba un poco extraño, que voy a mirar en temas de mundo, será que la cosa, ¿sí? y que les nace esa inquietud, les haya, pues a través de esta temática que hemos preparado, dejar claro y dilucidados los conceptos de cómo debemos integrar el portafolio. Hoy no muchas compañías en el mundo tienen la posibilidad de generar ofertas tan completas y complementarias. Productos eficazmente desde el punto de vista letal muy buenos y productos biorracionales desde el punto de vista letal complementarios y diría yo manejables desde el punto de vista de la inocuidad y la protección del medio ambiente. Entonces les agradezco mucho. Feliz tarde. Creo que las preguntas adicionales han sido respondidas y pues les deseo un buen final de día. Les habló Francisco Javier Romero. Yo soy el gerente de desarrollo de GAWA en Colombia. Discúlpenme, no me presenté en el principio. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias.